La tercera edición de la Maratón do Miño contó con una multitudinaria participación de más de 1.400 corredores y andarines, de los cuales llegaron a meta 1.072, 141 en carrera individual, 205 equipos de 3 corredores en relevos, 210 andarines en individual y 53 equipos de 2 andarines. Una cifra ciertamente importante en una jornada marcada por el buen tiempo. En la categoría individual masculina, el vencedor sería Santos Llamosa Ruiz de Burgos, seguido de Manuel Gómez García del Atletismo Mieres y Carlos Cobas Sierra, atleta independiente. En féminas, la primera clasificada fue Cristina González García de Vilagarcía y experta en grandes distancias, seguida de Teresa Kuchnikova del Ría de Ferrol. Tengo que decir que, bueno, que cada vez vamos buscando unhas cotas máis de participación e de perfección na organización. Bueno, francamente eu estou orgulloso porque non vexo noutros maratóns internacionales mellor organización que nós, todo o contrario, penso que teñen xa moitas cousas que ir copiando a pesar desa línea que temos nós de excelencia que vamos a intentar todos os anos ir superando cada vez máis esa perfección en todo o que é a organización do evento, non?